El viento del desierto soplaba con una calma engañosa. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba entre los cerros áridos de Sonora, cubriendo la vista como un velo sobre una verdad incómoda. Bajo el sol implacable, una cámara oxidada descansaba entre piedras y arbustos secos. Nadie debería haberla encontrado, pero el destino tiene formas curiosas de hacer hablar al silencio. El periodista Raúl Cárdenas, reportero independiente de un canal digital, recibió aquella mañana un mensaje anónimo. Abre el archivo y decide si tienes el valor de contarlo. Dentro, un video sin título mostraba algo que heló su sangre. Un grupo armado con insignias de la chapiza, ejecutando a un juez federal en medio del desierto. Ningún logo, ninguna voz identificable. Solo el polvo, el sol y la sentencia final de un disparo. Raúl respiró hondo. Sabía que, de confirmarse la autenticidad, México enfrentaría un terremoto institucional. Marcó a su contacto en la Secretaría de Seguridad, pero no obtuvo respuesta. En su mente, una idea se formaba. Esto no lo puedo callar. Si ellos callan, alguien tiene que hablar. Mientras tanto, en Ciudad de México, Omar García Harfuch se encontraba en su oficina del Centro Nacional de Inteligencia. Había dormido apenas 3 horas. El ruido político, las tensiones en Sinaloa y los rumores de infiltraciones dentro del cuerpo policial lo mantenían en alerta. Su asistente tocó la puerta. «Señor, llegó algo que necesita ver». Lo envió un periodista. «Dice que es urgente». Harfuch observó la pantalla con frialdad. En el video reconoció el rostro del juez Efraín Domínguez, desaparecido 2 meses atrás. Cada segundo del metraje era una herida abierta para el país. Su voz interior se debatía entre la indignación y la prudencia. Sabía que divulgarlo podría incendiar el sistema judicial, pero ocultarlo lo convertiría en cómplice del silencio. «¿Quién más ha visto esto?», preguntó con tono firme. «Solo el periodista y su editor, según el mensaje. Rastrea su ubicación. Necesito hablar con él, pero que nadie más se entere. Nadie». Raúl, por su parte, revisaba una y otra vez el archivo, notando detalles que solo un ojo atento podría captar. Un vehículo sin placas, un tatuaje en el brazo de uno de los sicarios, el sonido lejano de una radio policial. Todo indicaba que no era un montaje. Esa noche subió un breve avance en su canal. Una historia está por sacudir los cimientos de la justicia mexicana. Si quieres conocer la verdad que el poder intenta esconder, suscríbete y activa las notificaciones. Lo que está por revelarse podría cambiarlo todo. El video alcanzó miles de reproducciones en pocas horas. Los comentarios se dividían entre el escepticismo y el miedo. Algunos decían que era otra manipulación mediática, otros que México estaba a punto de enfrentarse a su propia sombra. En los desiertos de Sonora, el viento seguía soplando, como si custodiara el secreto de una nación. Y mientras Raúl observaba la pantalla iluminando su rostro, una notificación nueva apareció en su bandeja. «Sabemos que tienes el video. No lo publiques». Pero el periodista ya había tomado su decisión. El reloj marcaba las 6:23 de la mañana cuando Omar García Harfuch volvió a reproducir el video. Lo había visto ya 3 veces, pero cada repetición lo sumergía más en una sensación de impotencia y rabia contenida. El silencio de la sala de operaciones del Centro Nacional de Inteligencia solo era interrumpido por el zumbido de las pantallas encendidas. Afuera, el amanecer sobre la Ciudad de México no traía calma, sino preguntas. «Mariana, ¿ya confirmaste la autenticidad del metraje?», preguntó sin apartar la vista del monitor. La analista, una mujer de rostro firme y mirada cansada, asintió. «Sí, señor. Las coordenadas coinciden con un punto a 50 kilómetros de Caborca. El archivo no tiene cortes ni alteraciones visibles. Es real». Harfuch cerró los ojos por un instante. Conocía las implicaciones. Un juez federal ejecutado por un grupo ligado al narcotráfico no era solo una tragedia, era una bomba política. La línea entre justicia y crimen se difuminaba frente a sus ojos y él estaba en medio del fuego cruzado. El comandante Ruiz, con su voz rasposa de veterano, rompió el silencio. «Si esto se hace público, señor, el país se va a incendiar. Los medios lo van a destrozar, y no solo a usted, a todos». Harfuch lo miró con calma, aunque por dentro una corriente de ira le recorría el pecho. «¿Y qué propones, Ruiz?».
¿Que lo ocultemos como si nada? Propongo sobrevivir. Ruiz lo dijo sin ironía, con el tono seco de quien ya vio demasiadas guerras perdidas. Mariana intervino. El periodista que recibió el video se llama Raúl Cárdenas. Trabaja de manera independiente, pero tiene conexiones en medios grandes. Si publica algo no habrá forma de detenerlo. Encuéntralo. Quiero hablar con él antes de que esto explote, ordenó Harfuch mientras tomaba una carpeta del escritorio. Las paredes del edificio parecían cerrarse sobre él. Desde hacía semanas recibía presiones contradictorias. La presidencia pedía resultados inmediatos contra el crimen organizado, mientras algunos altos mandos le sugerían moderación con ciertos grupos. Sabía lo que eso significaba. No todos en el gobierno querían justicia. Algunos solo querían silencio. Mientras Mariana salía para coordinar la localización de Raúl, Harfuch se quedó mirando por la ventana. La ciudad se despertaba con su caos habitual, sirenas, bocinas, obreros apresurados. Pensó en su padre, en las lecciones sobre honor y deber que había escuchado de niño. Se preguntó cuántos de esos valores seguían vivos dentro de él. El teléfono sonó. Era una llamada cifrada desde la Secretaría de Seguridad. «Director, necesitamos que mantenga este asunto bajo reserva. Las órdenes son claras», dijo una voz seca al otro lado. Harfuch apretó los dientes. «¿Y si la reserva se convierte en encubrimiento? Usted sabe cómo funciona esto. No necesitamos otro escándalo», colgó sin responder. Durante varios minutos permaneció inmóvil, observando el reflejo de su rostro en el vidrio. Parecía un hombre dividido entre la lealtad y la verdad. Finalmente, murmuró para sí: «Si oculto esto, me vuelvo parte del mismo sistema que juré limpiar». Encendió el monitor otra vez. El juez caía al suelo, el polvo levantándose con cada disparo. Harfuch apretó el puño. Sabía que desde ese momento ya no habría vuelta atrás. El nombre del juez Efraín Domínguez había pasado de ser una referencia en los tribunales federales a convertirse en un eco incómodo en los pasillos del poder. Durante años, su reputación se había forjado a base de decisiones firmes, enfrentamientos con abogados poderosos y sentencias que desafiaban los intereses del narcotráfico. Sin embargo, en los meses previos a su desaparición, algo había cambiado. Su voz, antes segura, comenzó a apagarse en las audiencias. Sus pasos se volvieron más rápidos al salir del Palacio de Justicia. En los registros oficiales, su traslado a Sonora aparecía como un cambio administrativo, pero entre colegas se murmuraba que era una maniobra para alejarlo de los casos más sensibles. Efraín lo sabía. En su último correo a un amigo escribió: «No me están cambiando de sede, me están enviando al silencio». El calor del norte lo golpeó desde el primer día. En Caborca, donde debía asumir un juzgado menor, nadie entendía por qué un magistrado de su rango había aceptado ese puesto. Rentó una pequeña casa al borde de la carretera y contrató a un chofer local, un hombre reservado que lo llevaba cada mañana a su despacho. Su asistente, Laura, recordaría después que el juez solía mirar por la ventana con un gesto preocupado, como si esperara que el paisaje desértico le respondiera algo. Una tarde, un sobre sin remitente fue dejado en la entrada del juzgado. Contenía fotografías borrosas de su familia y una nota escrita a mano: «No sigas con el expediente 47C. Es tu última advertencia». Efraín no mencionó el incidente a nadie, pero esa noche Laura lo escuchó hablar solo en su oficina. «Si cedo una vez, ya no habrá justicia para nadie», murmuraba. El expediente 47C trataba de una red de lavado de dinero vinculada a la chapiza. En los documentos se mencionaban nombres de empresarios, militares retirados y un político en funciones. El juez comprendió que ya no se trataba solo de un caso penal, sino de un entramado que comprometía a las instituciones mismas. 2 días antes de su desaparición, envió una copia digital del expediente a un contacto en la Ciudad de México. El mensaje que lo acompañaba era breve: «Si algo me pasa, esto no debe morir conmigo». Esa fue la última comunicación registrada. La mañana del día fatídico, su chofer declaró haberlo dejado frente a una estación de gasolina rumbo al desierto. Dijo que lo esperaban para una reunión confidencial, explicó después a las autoridades. Nadie más volvió a verlo. Cuando Harfuch observó el video y reconoció al juez cayendo al suelo,
Comprendió que aquella ejecución no era un hecho aislado. Era el final de una cadena de advertencias que el sistema había decidido ignorar. Mientras tanto, en los medios, la noticia de su desaparición seguía archivada entre tantos otros casos sin resolver. Solo Laura, con lágrimas contenidas, colocaba cada semana una flor frente al escritorio vacío. El polvo cubría lentamente los papeles que Efraín no alcanzó a firmar. En ellos descansaba la verdad que nadie quiso escuchar, y ahora esa verdad había resurgido del desierto en forma de video. El sonido del aire acondicionado apenas disimulaba la tensión que se respiraba en la sala del Centro Nacional de Inteligencia. Omar García Harfuch se encontraba frente a una mesa ovalada, acompañado del fiscal general y del secretario de Seguridad. 3 hombres con rostros cansados, pero con intereses muy distintos. Sobre la pantalla, el video del juez Domínguez seguía en pausa, detenido en el momento exacto del disparo. «No podemos permitir que esto se filtre», dijo el fiscal con tono cortante. «Si los medios obtienen este material, no solo será un golpe político, será una crisis nacional». Harfuch entrelazó las manos sobre la mesa. «La crisis ya existe. Esto solo la está mostrando». El secretario lo observó con gesto reprobatorio. «Director, necesitamos serenidad. Usted sabe que hay procesos judiciales en curso. No podemos desestabilizar al país por un video sin confirmar». Mariana Toledo, que asistía como asesora técnica, respondió con voz firme. «El video está verificado, la autenticidad es incuestionable». El fiscal golpeó la mesa con la palma. «Entonces entiendan la magnitud del problema. Si esto sale, se nos viene todo encima. Jueces, gobernadores, incluso la presidencia». Harfuch se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. Desde el piso 20 la ciudad se extendía como un mosaico gris. Podía escuchar los claxones, la vida cotidiana ajena a las decisiones que allí se tomaban. «Con todo respeto», dijo sin girarse, «el problema no es el video. Es lo que el video revela, que el Estado perdió el control». El secretario frunció el ceño. «¿Está sugiriendo que el gobierno es cómplice?» «Estoy diciendo que si no hacemos nada, lo parecerá». Por un instante el silencio pesó más que cualquier palabra. Luego el fiscal encendió un cigarro, desafiando las normas del edificio. «Mire, Omar, todos aquí sabemos que usted tiene aspiraciones políticas. Pero si se mueve mal, será el fin de su carrera. Deje que esto se maneje desde arriba». Harfuch lo miró sin titubear. «No tengo miedo de perder una carrera. Tengo miedo de perder el país». El secretario suspiró resignado. «Harfuch, le ordeno mantener absoluta confidencialidad. Ningún agente, ningún analista, nadie fuera de este cuarto debe saber lo que vio». Mariana bajó la mirada, comprendiendo que el peso de esa decisión los marcaba a todos. Mientras tanto, en los pasillos del edificio, los rumores comenzaban a circular. Técnicos hablaban en voz baja sobre un video prohibido, y mensajes anónimos empezaban a filtrarse en redes internas. Esa misma tarde, un canal digital publicó una nota corta. «Altos mandos del gobierno analizan material sensible relacionado con un juez desaparecido». No había imágenes, pero la noticia se propagó con la velocidad de la pólvora. Al ver el encabezado en su celular, Harfuch sintió el pulso acelerarse. La filtración había comenzado y ya nada podía detenerla. Miró a Mariana y al comandante Ruiz, que acababan de entrar a su despacho. «A partir de este momento», dijo con voz grave, «nadie fuera de este equipo mueve un dedo sin mi autorización. Alguien está jugando con fuego, y no pienso dejar que nos quemen a todos». El poder tenía demasiados hilos, y él acababa de jalar uno que no podía soltar. Lucía Escalante caminaba por el pasillo de la redacción con el celular pegado al oído y el ceño fruncido. La llamada acababa de terminar, pero su mente seguía girando con las palabras que acababa de escuchar. «Revisa tu correo. Lo que te mandé podría cambiarlo todo». Al abrir el archivo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el mismo video que Harfuch había visto horas antes. El mismo disparo seco. El mismo juez cayendo en el polvo. Pero lo que más la inquietó no fue la violencia, sino el silencio con el que ese acto había sido recibido desde el Estado. Lucía era una periodista acostumbrada al riesgo. Había cubierto casos de corrupción, desapariciones forzadas y escándalos políticos. Pero esto era distinto. Sentía en lo más profundo
que estaba frente a una línea invisible que pocos se atrevían a cruzar. Esa tarde, llamó a su fuente. «¿De dónde sacaste este video?», preguntó con tono directo. La voz al otro lado vaciló. «Viene de alguien dentro. No puedo decir más, pero hay otros archivos y alguien está dispuesto a todo para que no salgan». Colgó sin más. Lucía se quedó inmóvil frente a la pantalla. El bullicio de la redacción contrastaba con el remolino interno que sentía. Al fondo, algunos compañeros discutían sobre la marcha que se organizaba en redes bajo la etiqueta «Justicia sin miedo». Otros simplemente preferían no mirar. Decidió actuar. Subió al archivo del periódico y comenzó a cruzar datos del juez Domínguez, las fechas, los expedientes, las transferencias de personal. Pronto encontró una coincidencia. Días antes de desaparecer, el juez había tenido contacto con un exmilitar retirado, ahora asesor de seguridad en el norte del país. «¿Y si no fue solo la chapiza?», murmuró para sí. Buscó a Harfuch. Lo conocía de otras investigaciones y, aunque no confiaba ciegamente en él, sabía que al menos escuchaba. Le envió un mensaje. «Tengo algo que necesitas ver, pero si no me garantizas protección no voy a hablar». Pasaron 3 horas sin respuesta. Mientras tanto, su editor la llamó. «Lucía, me llegó un aviso. Si publicamos algo del juez, nos bajan los servidores. ¿Qué estás investigando?». «La verdad, la que todos están evitando». «¿Vale la pena arriesgar la redacción por eso?», preguntó mirándola con preocupación. «Vale la pena si lo que ocultamos hoy nos condena mañana». Esa noche, mientras revisaba las imágenes cuadro por cuadro, notó algo que antes había pasado por alto. En el fondo del video, detrás del grupo armado, se podía distinguir la silueta de un vehículo oficial, una camioneta blindada, de uso exclusivo del gobierno. Lucía cerró la laptop de golpe. El sonido le pareció un disparo. Supo entonces que no estaba sola en esa historia, y que si quería llegar al fondo, tendría que adentrarse en una red mucho más compleja de lo que imaginó. Tomó su mochila y salió de la redacción. El aire de la ciudad olía a gasolina, a ansiedad y a secretos. Al cruzar la calle sintió por primera vez una mirada clavada en su espalda. No sabía quién la vigilaba, pero sí entendía una cosa. Estaba más cerca de la verdad, y eso la hacía más vulnerable. En los tianguis, en los vagones del metro, en los taxis y en las mesas familiares, el nombre del juez Efraín Domínguez comenzaba a sonar como un eco lejano que crecía con fuerza. La filtración del video, aunque incompleta, había generado una ola de murmullos, teorías y temor colectivo. Las redes sociales hervían de indignación y la etiqueta «Justicia sin miedo» se posicionaba entre las tendencias principales del país. En una colonia popular de Iztapalapa, una señora de nombre Concha observaba la televisión con el ceño fruncido. «Mataron a un juez, mijo. A un juez. Imagínate lo que nos pueden hacer a nosotros». Su nieto, de apenas 17 años, respondió sin levantar la vista del celular. «¿Y qué esperabas, abuela? Aquí mandan los narcos, no los jueces». En una preparatoria pública del Estado de México, el profesor Alejandro interrumpió su clase de historia para abrir el debate. «¿Qué creen ustedes que significa que maten a un juez federal y que nadie diga nada?». Una alumna levantó la mano. «Que ya no hay justicia, profe, o que solo hay para los ricos». Otro joven, más escéptico, replicó desde el fondo. «Eso siempre ha sido así, no más que ahora ya lo graban». En Culiacán la noticia no sorprendía, pero sí inquietaba. En las calles del centro, los comerciantes hablaban con cautela. Algunos decían que era montaje, otros aseguraban que el gobierno ya estaba avisado y no hizo nada. Todos coincidían en una cosa: la violencia ya no era solo entre carteles, ahora tocaba al Estado de frente. «Es como si los narcos quisieran mandar un mensaje», comentó un vendedor de tacos. «Ni los jueces están seguros». Mientras tanto, en la Universidad Nacional Autónoma de México, un grupo de estudiantes organizaba una concentración frente a Rectoría. Carteles, pancartas, altavoces. Las frases eran simples, pero contundentes. Verdad y justicia. No más silencio. Estado cómplice. Lucía observaba todo desde lejos, sin intervenir. Tomaba notas, grababa testimonios, documentaba los rostros. Sabía que el poder tenía 1000 formas de callar, pero en las voces del pueblo encontraba una fuerza distinta. En un centro comunitario de Oaxaca,
Una mujer indígena expresó ante un grupo de vecinos: «A nosotros nos matan todos los días, pero cuando matan a un juez por fin voltean a ver, que se enteren que la justicia no debe tener nombre ni uniforme». La televisión seguía emitiendo opiniones divididas. Algunos analistas buscaban calmar el ambiente. «Debemos esperar las investigaciones». Otros exigían acciones concretas, pero en la calle la paciencia se agotaba. La gente comenzaba a entender que lo ocurrido no era un caso aislado, era un síntoma, una señal de que el sistema estaba enfermo y que si no se alzaban voces, la impunidad terminaría devorándolo todo. Esa noche, mientras el hashtag alcanzaba millones de menciones, una frase comenzó a repetirse en los comentarios: «Si callamos, somos cómplices». Y en ese despertar colectivo, Harfuch lo supo. El tiempo para actuar se agotaba, porque ahora no solo el gobierno lo observaba. Lo hacía también un país entero, sediento de respuestas. El celular de Omar García Harfuch vibró a las 3 de la madrugada. No era una hora inusual para recibir alertas, pero esta vez no era un informe ni una llamada oficial. Era un mensaje de texto, sin remitente. «No te metas con Sinaloa. Última advertencia». El frío del mensaje no provenía de las palabras, sino de lo que implicaban. No era una amenaza genérica, era personal. Alguien sabía que él estaba detrás de la investigación, que no había seguido las órdenes de callar, que aún creía en sacar la verdad a la luz. Más tarde esa misma mañana, el comandante Ruiz regresaba solo de una inspección en las inmediaciones de Caborca. Conducía su camioneta por una carretera secundaria cuando notó que un vehículo lo seguía desde hacía más de 15 minutos. Tomó 2 desvíos, aceleró, luego frenó bruscamente. El otro coche lo imitaba. Ruiz respiró profundo. Era un hombre curtido por años de servicio, pero su instinto nunca fallaba. Activó la cámara del tablero y marcó a Mariana. «Estoy siendo seguido. No digas nada por teléfono. Avisa a Harfuch. No vengo solo». Colgó y pisó el acelerador. No pensaba entregarse tan fácil. Mientras tanto, Mariana analizaba los registros internos del edificio de inteligencia. Algo no cuadraba. Las cámaras del pasillo principal, donde se almacenaban copias de seguridad del video, habían sido apagadas por más de 40 minutos el día anterior. En su lugar, aparecían imágenes recicladas de días anteriores. Un borrado limpio, profesional. «Esto no fue un error técnico», le dijo a Harfuch. «Alguien de dentro está jugando para el otro lado». Harfuch asintió, conteniendo su furia. «Necesito la lista de accesos restringidos de las últimas 48 horas, y hazlo tú. No confío en nadie más». Esa misma tarde, Mariana le entregó un nombre que lo dejó en silencio. Capitán Francisco Herrera, Seguridad Interna, antiguo compañero tuyo en la Policía Federal. Harfuch no lo creía. Herrera había estado con él en operativos, en enfrentamientos, incluso en funerales. Era de los pocos en los que confiaba. Lo citó en una sala cerrada. Herrera llegó sin sospechar nada, sonriendo. «¿Qué pasa, Omar?» «Te noto tenso». «¿Fuiste tú quien apagó las cámaras?», preguntó sin rodeos. El capitán frunció el ceño, desconcertado. «¿De qué hablas? No te hagas. Ya tengo pruebas. Y si estoy equivocado, dímelo ahora mismo. Pero si mientes, te vas con ellos». La mirada de Herrera cambió. Bajó la vista por un segundo. «No sabes con quién te estás metiendo, Omar. Esto no es solo narco. Esto es política. Y tú no vas a poder contra todos». Harfuch sintió una mezcla de rabia y decepción. «Prefiero caer con dignidad que vivir arrodillado. Pues ve preparando tu caída, porque ya está en marcha». Ese día, Harfuch comprendió que los verdaderos enemigos no estaban allá afuera, sino entre los mismos pasillos del poder que juraron proteger al país, y que si quería enfrentarlos, tendría que hacerlo sabiendo que algunos rostros amigos podían ser las máscaras del enemigo. El nombre de Francisco Herrera seguía retumbando en la cabeza de Harfuch. No era solo un oficial cualquiera, era alguien que había compartido trincheras, noches enteras en operativos y cafés amargos al final de jornadas interminables. La idea de que estuviera detrás de la filtración lo descolocaba más que cualquier amenaza. Esa noche, Harfuch pidió revisar el historial completo de Herrera. Mariana, eficiente y meticulosa, le entregó el expediente con un par de anotaciones en rojo.
Había transferencias inexplicables a cuentas en Guadalajara, contactos frecuentes con un asesor del Senado y una visita reciente a Sinaloa que no constaba en su bitácora oficial. «Esto no es solo deslealtad», dijo Mariana. «Esto es complicidad». El comandante Ruiz, sentado en la misma sala, no ocultó su decepción. «Lo que más duele no es que esté comprado, es que llevaba años entre nosotros». Viéndonos a la cara, Harfuch se puso de pie y respiró hondo. «Si no enfrentamos esto ahora no quedará nada que proteger», citó a Herrera en una oficina aislada, sin cámaras. Esta vez no hubo preguntas formales, solo verdad cruda. «¿Cuánto te pagaron para traicionarnos?» Herrera lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. «¿Traición? No, Omar. Lo tuyo es ingenuidad. Creíste que podías tocar a todos sin ensuciarte. Aquí nadie es limpio. Ni tú. Yo nunca vendí al país. ¿Y de qué sirve tu pureza si terminas muerto en una cuneta? Esto no se trata de dinero. Se trata de sobrevivir, de elegir con quién caes». Harfuch lo miró largo rato. Luego se acercó al escritorio y presionó el botón para que entraran 2 agentes de confianza. «Llévenselo. Que no salga de aquí sin declarar todo. Y si se niega, que lo dejen incomunicado hasta que cante». Mientras se lo llevaban, Herrera gritó desde el pasillo: «No vas a ganar, Omar. Tú también estás marcado». La voz quedó rebotando en los muros. Harfuch se quedó solo en la sala, sintiendo que el aire se volvía más pesado. La traición de un hermano de armas lo había sacudido, pero también lo había despertado de cualquier ilusión. Al día siguiente, Mariana le entregó una lista de otros posibles infiltrados. Había más nombres, más conexiones, más sombras dentro del sistema. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó ella, sabiendo que esa información podía incendiarlo todo. «Seguimos, uno por uno. Si caemos, que sea peleando». Mientras tanto, en redes sociales un nuevo mensaje comenzaba a circular de forma anónima. «Sabemos quién filtró el video, y no es el único que hablará». Lucía también recibió ese mensaje. Al leerlo comprendió que el juego había cambiado. Las piezas ya no se movían solo desde arriba. Había más actores, más voces y tal vez más traidores. Pero también entendió que no estaba sola. Si Harfuch había decidido enfrentarlos desde dentro, ella lo haría desde fuera. Y si la traición era el idioma del poder, la verdad tendría que ser su respuesta. Porque cuando todo está podrido, incluso un solo acto de valor puede encender una chispa. Y Harfuch acababa de encender la suya. La presión sobre Harfuch había aumentado exponencialmente desde que se enfrentó a Herrera. No solo los agentes le susurraban sobre la traición interna, sino que ahora la red de corrupción en el gobierno comenzaba a moverse con más fuerza. Los rumores sobre la existencia de un segundo video, más comprometedor, no tardaron en hacerse eco en los pasillos de la Secretaría de Seguridad. Mariana, visiblemente cansada, entró en la oficina de Harfuch con una carpeta llena de documentos. «Te lo dije, el segundo video está en manos de alguien más, y no está solo. Hay una red de funcionarios involucrados, no solo en el narcotráfico, sino también en contratos de infraestructura, subsidios a empresas fantasmas. Todo está relacionado». Harfuch miró los papeles pero no los tocó. Su mente estaba fija en el rostro de Herrera, en su traición. No era solo la corrupción lo que le dolía, era la decepción de ver a alguien que había trabajado a su lado sucumbir ante el poder. «¿Qué más sabemos?», preguntó con la voz tensa. Mariana le entregó una memoria USB. «Esta es la clave. Los archivos que tenemos contienen información no solo de la chapiza, sino también de políticos de alto nivel. Pueden estar filtrándose en este mismo instante. Necesitamos actuar antes de que sea tarde». «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Harfuch mirando la USB con cautela. «Publicarlo. Sabemos que los medios independientes ya están buscando a alguien que les confirme la historia. Si esperamos más, nos pasará lo mismo que a Domínguez. El tiempo no perdona». Harfuch sabía que Mariana tenía razón. En ese momento, no podía seguir jugando con las piezas del ajedrez. El país ya estaba a punto de explotar, y él era uno de los pocos que aún tenía la oportunidad de detener la caída. Con un gesto firme, levantó el teléfono y marcó a Lucía. La periodista había sido una aliada constante, alguien dispuesto a luchar por la verdad, aunque a veces estuviera demasiado cerca de la línea de fuego. «Lucía, tenemos la información.
Es más grande de lo que pensábamos. Estoy enviándote todo. Sabemos quiénes son los involucrados. Este es el momento. Lo sé, Harfuch. Lo estoy esperando. Los medios ya están listos. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Si publicamos esto, no habrá marcha atrás. No hay marcha atrás. Ya hemos pasado ese punto. Esto debe salir a la luz. Colgó el teléfono. Sabía que las consecuencias serían enormes, pero en ese momento no había espacio para arrepentimientos. Mientras tanto, en el edificio de la Secretaría de Seguridad, las piezas del rompecabezas se movían a una velocidad vertiginosa. Unos correos se filtraban por las redes internas y el ambiente se tensaba cada vez más. En las oficinas del poder, algunos de los involucrados ya se estaban movilizando, intentando bloquear la filtración antes de que se hiciera pública. El reloj seguía avanzando. El siguiente paso era crucial, pero Harfuch no podía permitirse dudar. Ya había decidido. La verdad por fin saldría a la luz, y el precio que todos tendrían que pagar por ella era incierto. A lo lejos, el sonido del viento se escuchaba entre las ventanas de su oficina, como si el país entero respirara en suspenso. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, tiñendo de naranja las fachadas de los edificios, mientras Lucía Escalante miraba la pantalla de su laptop. En su escritorio, la luz fría de la pantalla era la única que iluminaba su rostro. El archivo estaba ahí esperando. Sabía que no había vuelta atrás. La información que había reunido, las pruebas, los testimonios, todo estaba listo. Y el video, ese último y definitivo video, estaba a punto de ser publicado. A su alrededor, el silencio era abrumador. La redacción del periódico estaba casi vacía. Los periodistas se habían ido a casa, pero ella no podía esperar más. Había llegado demasiado lejos. Lucía recordó las conversaciones que había tenido con Harfuch, sus preocupaciones, su insistencia en que todo debía hacerse de manera cuidadosa, pero ya no podía esperar. La verdad debía salir, y no importaba cuánto dolor causara. El país entero debía saber lo que estaba pasando en las sombras del poder. El teléfono vibró en su escritorio. Era un mensaje de Harfuch. ¿Estás segura de esto? Si publicas, no hay marcha atrás. Lucía lo miró un momento, como si sus palabras pesaran más que nunca. Luego escribió: «Ya no podemos seguir callando. La gente tiene derecho a saber». En cuanto apretó el botón de enviar, su mano tembló un poco. No era miedo lo que sentía, sino una sensación profunda de responsabilidad. La verdad no siempre se recibe con los brazos abiertos, y Lucía lo sabía muy bien. Pero aunque no todos la aceptaran, ella no podía callar, no después de todo lo que había descubierto. En su pantalla, el cursor parpadeaba junto al botón de publicar. Una última mirada a los documentos, a las pruebas de corrupción, al video donde el juez Domínguez caía al suelo abatido por balas. Con un suspiro profundo, Lucía hizo clic. El artículo fue publicado. El video, titulado La verdad oculta, comenzó a difundirse rápidamente por las redes sociales. En pocos minutos, el tráfico en el sitio web del periódico se disparó. Los comentarios comenzaron a llover. Algunos pedían justicia, otros dudaban de la autenticidad, pero lo más aterrador de todo fue la oleada de amenazas. Lucía no estaba sola en la redacción, pero aún así se sentía como si lo estuviera. La presión aumentaba. Sabía que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso, uno del que no habría retorno. Los medios comenzaron a replicar la información, pero no todos la apoyaban. Las instituciones y los partidos políticos comenzaron a dar su versión. Los defensores de Harfuch le dieron su apoyo públicamente, mientras que otros comenzaron a preguntarse si él estaba implicado en algo mucho más grande de lo que había dejado entrever. El teléfono volvió a sonar. Era de un número desconocido. Lucía dudó por un momento, pero finalmente contestó. «Lucía, lo que hiciste es un acto de valentía, pero también te has puesto en la mira de todos», dijo la voz al otro lado, que ella reconoció como la de Mariana. «Lo sé, ya no hay marcha atrás. Lo publiqué. El país ahora tiene la verdad». Mariana suspiró. «Te apoyaremos, pero debes estar lista. Esto apenas comienza». Lucía miró una vez más el teléfono, donde las notificaciones de las redes sociales seguían creciendo. La verdad estaba fuera.
Ahora solo quedaba esperar las consecuencias. El teléfono de Omar García Harfuch sonó a las 5 de la mañana. La llamada era de su asistente más confiable. Sabía que no era bueno recibir noticias de madrugada. La calma tensa del primer aviso solo anunciaba problemas mayores. «Director, acaba de llegar información crucial. No se trata solo de la chapiza. Hay nombres, vinculaciones, un sistema dentro del gobierno que está más integrado de lo que imaginamos». Harfuch se incorporó rápidamente, el sueño aún pegado a sus ojos. ¿Quiénes están involucrados? Políticos de alto nivel. No solo los que ya conocíamos, sino otros, dentro de la administración, incluso dentro del mismo Palacio Nacional. Harfuch caminó hacia su escritorio, su mente ya funcionando a toda velocidad. Sabía que lo que había comenzado como una investigación aislada sobre un video filtrado estaba tomando proporciones que nadie había anticipado. Lo que estaba por descubrir, si era cierto, cambiaría el destino del país. Durante horas el equipo de inteligencia analizó cada detalle. Había conexiones entre el narcotráfico, funcionarios clave de la administración y contratos públicos que parecían un pacto entre las sombras. La información era tan precisa que parecía haber sido diseñada para destaparse en el momento adecuado, cuando el gobierno ya estaba en sus días más frágiles. Esto es peor de lo que imaginaba. Nos están jugando una partida de ajedrez y estamos perdiendo. La voz de Mariana resonó mientras estudiaba los documentos frente a ella. Harfuch se quedó en silencio, mirando la pantalla. No era solo la información la que lo tenía en vilo, era la certeza de que había piezas del mismo gobierno traicionándose mutuamente. Nadie podría confiar en nadie. Todos, aparentemente, eran posibles aliados o posibles traidores. De pronto, un nuevo informe llegó, filtrado de manera anónima. Harfuch lo abrió sin pensarlo. Las fotos mostraban reuniones secretas entre funcionarios del gabinete y líderes de carteles. El montaje era claro. El gobierno no solo había cerrado los ojos ante la violencia, sino que había cooperado activamente con aquellos a quienes decía combatir. Esto es un golpe directo al corazón del país, dijo Harfuch con voz grave mientras le entregaba el informe a Mariana. Mariana observó las fotos y sus ojos reflejaron el mismo impacto. ¿Qué vamos a hacer ahora, Omar? Si esto llega a filtrarse, todo se desmorona. El silencio llenó la sala. La magnitud de la conspiración era aterradora. Por un lado, la verdad estaba ahí, expuesta en papeles y fotos. Pero la fuerza del sistema corrupto que se extendía desde las esferas más altas del poder era aún más fuerte. Harfuch respiró hondo, sopesando las posibles consecuencias. Era consciente de que estaba parado sobre un campo minado. Su nombre, su reputación y la de muchos otros se desmoronarían si se publicaba la información, pero sabía que, si no lo hacía, el sistema seguiría intacto y más vidas se perderían. Tenemos que exponerlos. El país necesita saber la verdad, aunque nos cueste todo. Harfuch habló con firmeza. Mariana asintió. Estoy contigo, pero este es el último paso. No hay vuelta atrás. La sala estaba impregnada por un aire denso. La decisión que se tomaría en las próximas horas marcaría el futuro de todos, y con ella, la verdad finalmente saldría a la luz, enfrentándose a las fuerzas que habían intentado ocultarla por tanto tiempo. El reloj avanzaba. La guerra por la justicia acababa de empezar. El teléfono de Omar García Harfuch sonó en medio de la noche. La vibración fue tan fuerte que hizo eco en la habitación silenciosa, interrumpiendo sus pensamientos. Sabía que algo estaba a punto de ocurrir. La filtración había tomado fuerza y el gobierno estaba tambaleando. La verdad finalmente comenzaba a salir a la luz, pero con ella llegaban las amenazas y las presiones que ya no podía ignorar. Contestó sin mirar el número. La voz del otro lado era fría, cortante. Sabemos lo que has hecho, Harfuch. Es hora de que dejes de jugar a ser el héroe. Si sigues adelante, todos caerán. No te haremos daño por ahora, pero si decides seguir, no serás el único en pagar. El mensaje estaba claro. Había cruzado una línea. La amenaza era directa. ¿Qué quieres?, respondió Harfuch con calma, intentando no dejar que su miedo lo dominara. Sabía que cada palabra podía ser una trampa. La voz al otro lado respiró profundamente antes de hablar de nuevo.
Quiero que detengas esto antes de que sea demasiado tarde. Los videos, los documentos, todo eso desaparecerá si tomas la decisión correcta. De lo contrario, no serás el único responsable de lo que suceda. Harfuch permaneció en silencio. Sentía el peso de las palabras, pero también sabía que no podía retroceder. La corrupción que había destapado no era solo un problema de unos pocos, era un cáncer que había infectado las instituciones más profundas del país. No me detendrás. La verdad debe salir, aunque me cueste todo, respondió con firmeza, sin titubear. La voz suspiró al otro lado como si ya lo hubiera anticipado. Entonces prepárate. No estarás solo en esto, pero tampoco serás el único que caiga. La justicia en este país tiene un precio muy alto. El teléfono se cortó. El aire en la oficina de Harfuch parecía volverse más denso, como si la amenaza estuviera ya presente en cada rincón de la habitación. Sabía que no tenía muchas opciones. El país entero estaba observando, y sus propios aliados parecían empezar a desaparecer uno a uno. La traición no solo venía de los enemigos visibles, sino también de aquellos que en algún momento consideró amigos. La madrugada se alargaba mientras Harfuch se preparaba para lo que estaba por venir. En ese momento se dio cuenta de que no había más marcha atrás. Había elegido un camino peligroso, pero era el único que le quedaba. No podía permitir que la verdad se hundiera en la oscuridad una vez más. Mariana, su más cercana aliada, lo había dicho claramente. Si publicamos todo, no habrá vuelta atrás. Pero Harfuch sabía que no podía quedárselo para sí. Las piezas del juego ya estaban sobre la mesa, y ahora más que nunca la ciudad respiraba en suspenso. En algún lugar lejano, Lucía también estaba tomando decisiones. La redacción, las amenazas, los mensajes anónimos, la verdad nunca fue fácil de manejar. Y mientras todo esto sucedía, Harfuch sabía que el futuro de su país pendía de un hilo muy delgado. La cuenta regresiva había comenzado, y la noche, fría y silenciosa, solo anticipaba el caos que se desataría al amanecer. El amanecer llegó con la misma incertidumbre que se había instalado en el corazón de Omar García Harfuch. El teléfono de su oficina seguía vibrando constantemente, pero sabía que no podía responder a cada llamada. Su mente estaba centrada en una sola cosa. El momento había llegado. La información debía ser revelada, pero las consecuencias de hacerlo pesaban como una losa sobre sus hombros. Mariana llegó temprano con el rostro cansado pero determinado. Su mirada no necesitaba explicación. Sabían que este día marcaría el fin de algo, pero también el comienzo de algo mucho más grande. La verdad, finalmente, sería expuesta. Todo está listo. El video, los documentos, las pruebas, los medios independientes ya tienen acceso. Solo queda presionar publicar, dijo Mariana entregándole una carpeta con los últimos detalles. Harfuch observó los documentos con detenimiento. Sabía lo que implicaba aquello. El video mostraba a los líderes del gobierno en complicidad con el narcotráfico. Cada imagen, cada palabra en esos archivos comprometía no solo a políticos de alto nivel, sino a figuras clave en el poder judicial y militar. ¿Y los periodistas? ¿Confían en ellos?, preguntó Harfuch con voz grave. Mariana asintió. Sí, he hablado con ellos. Están listos para recibir la información. Nadie va a detener esto. Harfuch se levantó de su silla. Caminó hacia la ventana observando la ciudad. A lo lejos podía ver la silueta de los edificios iluminados por el sol naciente. La ciudad parecía ajena a la tormenta que se avecinaba. El peso de lo que estaba a punto de hacer se hizo más presente. Cuando publiquemos esto, no será solo un escándalo. Esto destruirá a muchas personas, a muchos sistemas. Harfuch pensó en su carrera, en su familia, en todo lo que había construido. Pero en ese momento comprendió que la justicia no siempre es conveniente. No siempre se puede proteger todo lo que se quiere. Mariana se acercó, poniéndole una mano en el hombro. Sabemos lo que estamos haciendo, y sabemos que el precio será alto. Pero no hay vuelta atrás. Ya no podemos vivir con esta mentira. El teléfono de Harfuch sonó nuevamente. Esta vez era Lucía. La periodista había sido una de las primeras en recibir las pruebas, y ahora sus palabras tenían un peso adicional. Omar, estamos listos. Los medios han recibido todo. El video está circulando. Esto no se puede parar. La voz de Lucía, aunque firme, reflejaba la misma tensión que él sentía.
Hazlo. La respuesta de Harfuch fue sencilla, pero cargada de la decisión que había tomado. Que todo el mundo vea lo que hemos descubierto. Mariana tocó el botón de publicar en la computadora. Al instante, las pantallas comenzaron a actualizarse. Los mensajes, las reacciones, las respuestas de los usuarios comenzaron a llenarse de las primeras reacciones. El video de la conspiración, con las imágenes de los funcionarios involucrados, estaba ahora ante los ojos de miles de personas. Harfuch observó la pantalla, sintiendo cómo el tiempo se suspendía. Sabía que a partir de ese momento, el país no sería el mismo. Nadie podría ignorar la magnitud de lo que había salido a la luz. Y mientras las reacciones comenzaban a explotar en las redes sociales, Harfuch sintió por primera vez el peso de la historia que acababa de escribir. El futuro de México, y el suyo, se había transformado en un juego de ajedrez en el que ya no quedaban piezas para mover. Solo quedaba esperar a ver cómo reaccionaba la nación ante la verdad. La tarde se desvanecía lentamente en la Ciudad de México y el aire denso de la capital parecía presagiar la tormenta que se desataría tras la filtración del video. Harfuch observaba el caos en las redes sociales, los noticieros, las primeras reacciones de la prensa. Los titulares ya comenzaban a tomar forma, pero había algo en la mirada de la gente, algo en el ambiente, que le decía que el país no había visto nada aún. A su lado, Mariana seguía analizando las reacciones del público y la respuesta del gobierno. La situación había escalado a una velocidad alarmante. El presidente había emitido un comunicado pidiendo una investigación inmediata y transparente, pero Harfuch sabía que esas palabras eran solo un intento de controlar los daños. No importa lo que digan, esto no se va a detener, dijo Harfuch con voz grave mientras miraba la pantalla de su celular. El problema, Omar, es que el daño ya está hecho. Las redes ya no solo están hablando de la chapiza, están hablando de todo, de la corrupción, de los jueces comprados, de los vínculos entre el gobierno y el narcotráfico. Mariana pausó un momento, observando la reacción pública. Este es el momento más delicado de todos. La gente está pidiendo sangre, pero ¿a quién vas a sacrificar? Harfuch sintió el peso de sus palabras. Aunque sabía que la exposición de la verdad era vital, no podía evitar preguntarse si la justicia realmente llegaría. El sistema que había creído proteger estaba tan roto que ahora incluso el concepto de justicia parecía lejano. ¿Quién gobernaría ahora? Los mismos que construyeron esta red de corrupción. En la redacción de los medios independientes, Lucía seguía observando la avalancha de reacciones, los correos llenos de amenazas, las llamadas no identificadas, las voces que pedían su cabeza. Pero, mientras todo esto ocurría, algo en su interior la mantenía firme. La verdad había ganado terreno. El país comenzaba a despertar, aunque aún le costara entender la magnitud de lo que había pasado. Pero el miedo ya se había instalado. A las pocas horas, varios altos funcionarios habían sido detenidos, otros habían desaparecido o se habían exiliado. Las filas en los tribunales se alargaban y los periodistas comenzaron a recibir más información. Sin embargo, mientras la justicia parecía haber comenzado a tomar forma, la sombra de la impunidad seguía acechando. En una conferencia de prensa, el fiscal general, con el rostro serio, anunciaba que se estaban tomando acciones, pero sus palabras eran débiles frente al peso de las pruebas. Había demasiados actores involucrados, demasiados nombres que debían caer. ¿Quién caería primero? Harfuch no podía evitar pensar en todo lo que había perdido, en las decisiones que había tomado para llegar hasta ahí. Estaba enfrentando la peor crisis de su vida. Sin embargo, algo dentro de él le decía que aún había esperanza. La gente había hablado, había exigido que la verdad fuera escuchada, y aunque la batalla no estaba ganada, al menos había logrado encender una chispa de justicia. Lucía, por su parte, se preparaba para lo que se avecinaba. Su nombre ya circulaba entre los más poderosos, y sabía que las represalias serían solo el principio. Pero, al igual que Harfuch, comprendía que el precio de callar era mucho mayor que el de enfrentar lo que vendría. La justicia, aunque entre las cenizas del sistema corrupto, comenzaba a hacer eco. Y mientras las calles se llenaban de manifestantes, mientras los ecos de la verdad se expandían por todo el país, Harfuch se dio cuenta de que,
Aunque el camino hacia la justicia era largo y lleno de obstáculos, al menos había dado el primer paso. El día después de la publicación del video fue todo menos tranquilo. La Ciudad de México, normalmente bulliciosa, parecía haberse detenido en un suspiro colectivo. Las calles estaban más vacías de lo habitual, como si todos esperaran que algo más, algo aún más grande, ocurriera. Los medios seguían discutiendo las revelaciones. El presidente había convocado a una conferencia, pero nadie creía en las promesas de una investigación imparcial. La incredulidad reinaba. Harfuch estaba sentado en su oficina, las manos sobre la mesa, mirando la pantalla de su computadora. La lista de noticias, las amenazas, los arrestos, los comentarios de la gente, todo era un caos, pero aún así sentía un vacío. Sabía que lo que había hecho era necesario, pero la presión, el precio de la verdad, lo estaba carcomiendo. Sabía que no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, pero aún le quedaba una última pregunta sin respuesta. ¿Sería suficiente? El teléfono sonó. Era Lucía. «Omar, ¿estás bien?», preguntó su voz, tensa pero cálida. «No lo sé». «¿Y tú?», respondió mirando la ventana, tratando de encontrar alguna respuesta en el horizonte. Lucía hizo una pausa antes de hablar de nuevo. «Lo que hicimos fue lo correcto, pero el precio será más alto de lo que imaginábamos. Ya hay amenazas sobre tu vida, y no solo sobre la tuya. A mí también me están siguiendo». «Lo sabía», dijo él, suspirando. El peso de la verdad lo estaba aplastando, pero no había otra forma. No podía volver a la oscuridad, no podía callar. El teléfono se cortó, pero Harfuch permaneció allí, mirando el vacío. En ese mismo momento, en algún lugar del desierto de Sonora, el cuerpo de un juez caía en la arena, marcado por una ejecución impune. El sol del mediodía brillaba implacable, mientras las sombras del crimen seguían ocultas en los rincones del poder. El desierto no guardaba secretos, solo los enterraba. Las horas pasaban y las noticias seguían llegando a su mesa. El pueblo comenzaba a organizarse, a alzar su voz, pero aún quedaba una pregunta que nadie se atrevía a formular. ¿La justicia sería suficiente para devolver la fe a una sociedad rota? En la madrugada del segundo día, las marchas comenzaron. Grupos de ciudadanos se agruparon en las principales plazas de la ciudad. La gente gritaba, exigía justicia, pero también se veía en sus ojos el temor. Sabían que la verdad no siempre se traduce en acción, y mucho menos en justicia. Harfuch observó el creciente caos desde su oficina. Las fuerzas de seguridad empezaban a moverse, pero sabía que nada volvería a ser como antes. El país había cambiado irrevocablemente, y él también. Mientras el viento azotaba las ventanas de su oficina, Harfuch sintió que, en ese momento, estaba completamente solo. La guerra no era solo contra los criminales, ni contra aquellos que habían corrompido el sistema. Era una guerra interna, un enfrentamiento con la sombra de sus propios principios. El desierto, lejos de ser un simple paisaje árido, se convirtió en el símbolo de todo lo que había perdido. Un lugar donde nada crecía, donde la vida y la muerte eran indiferentes. En ese silencio, Harfuch entendió que la justicia, por más que se luchara por ella, era siempre una esperanza que se desvanecía entre las cenizas de la traición. La guerra había comenzado, pero no todos sobrevivirían a ella.